Pues buenas tardes a todos, muchas gracias a los que habéis tenido también la deferencia de venir presencialmente y a todos los que escucharéis, espero, esta charla a través del Zoom. Como siempre, también me brota muy sinceramente decir que es de agradecer que la rama Arjuna, con una concepción absolutamente de libre pensamiento, posibilite este tipo de charlas con total normalidad y naturalidad. La charla de hoy, con independencia del título que le he dado, pretende simplemente abordar el tema de algunas de las actividades existentes o habidas realizadas por quienes por oficio o por libre iniciativa abordan la comunicación o interrelación entre lo divino y lo humano. Tal vez para reflexionar también sobre la mejor manera de proseguir el camino espiritual de cada uno. Una cuestión que es legítimo plantearse es: ¿cuál es la necesidad o utilidad de esta actividad de intermediación? Teniendo en consideración que el llamado conocimiento espiritual o el camino espiritual es necesariamente individual, ¿es preciso o útil que una tercera persona, directa o indirectamente, incida en ese sendero? Obviamente la respuesta a la pregunta anterior es de cada uno, por lo que sin duda merece este tema una cierta, aunque simple, exposición que pueda quizás ayudar a la reflexión que podamos tal vez hacer cada uno de nosotros. Sean las que sean las motivaciones, causas o efectos, la realidad es que esta tarea mediadora ha existido y sigue existiendo en la historia de la humanidad y, por supuesto, sigue hoy en día. Abordaremos, no obstante, en primer lugar, algunos conceptos relativos a los actos, procesos o reglas en los que intervienen o utilizan quienes ejercen este oficio acerca de las llamadas cuestiones sagradas. ¿Qué es el culto? El culto es una de las manifestaciones exotéricas de carácter público de una religión, aunque algunas manifestaciones del mismo puedan estar reservadas a los iniciados y por ello pertenecer al esoterismo con S. Puede contemplar el conjunto de los temas siguientes: sacrificios más o menos simbólicos, oraciones y salmos, himnos o cánticos, la creación de imágenes piadosas. El culto desempeña un papel importante para la solidaridad en un grupo y asimismo representa un factor de estabilidad para una comunidad. Cicerón definió la religión como cultus deorum, el cultivo de los dioses. El término culto apareció por primera vez en inglés en 1617, derivado del francés culte, que significa adoración, y que a su vez se originó de la palabra latina cultus, que significa cuidado, cultivo, adoración. ¿Qué es, por otra parte, una ceremonia? Pues una ceremonia es un acto solemne que se lleva a cabo según normas o ritos establecidos. El ser humano tiene conciencia de sí mismo y de los demás, y esta habilidad cognitiva de los seres humanos está detrás del hecho de que éstos atribuyan frecuentemente intenciones y propósitos a los fenómenos naturales y sociales de diversas maneras. La ceremonia es en sí misma una actitud exclusiva hacia determinado acontecimiento, muchas de ellas basadas en las tradiciones culturales y cuyo sentido es hacer de una cosa o acontecimiento cotidiano algo especial,
que conlleve un mayor grado de respeto. Una ceremonia es el signo exterior o manifestación de los sentimientos del corazón, al menos debería de serlo. Tal parece ser la etimología de este término. Se deriva de ker, con K, cor, el corazón, y de moneo, advertir, dar a conocer. ¿Qué diferencia puede haber con lo que llamamos liturgia? Pues la liturgia es la forma con que se llevan a cabo las ceremonias en una religión o en alguna otra organización similar, es decir, al conjunto de actos que forman parte de su culto público y oficial. El término liturgia proviene del término en latín liturgia, que a su vez proviene del griego liturgia, con el significado general de servicio público y literal de obra del pueblo. Otra palabra ya menos usada es teurgia. Es la teurgia una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de poderes normalmente ultraterrenos, a fin de comunicarse o unirse a ellos, atrayendo beneficios y cooperación espiritual. Esto se pone de manifiesto a través de operaciones rituales de carácter ceremonial que utilizan símbolos o fórmulas de sentido analógico que son adoptados para atraer la energía sobrenatural deseada. Por el contrario a lo que he dicho que es menos frecuente del término liturgia, el que es muy usado y conocido es el concepto rito. ¿Y qué es el rito? Pues es un acto o proceso religioso o ceremonial repetido invariablemente en cada una de las comunidades culturales. La celebración de los ritos puede consistir en fiestas y ceremonias de carácter más o menos solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa o de la organización correspondiente. Todos sabemos que hay diversos tipos de rito, el de purificación, de sangre, de tránsito o paso, funerarios, de iniciación, relativos a fenómenos naturales, los propios exorcismos, de consagración, de conmemoración, de acción de gracias o de expiación. ¿Y qué diferencia hay con un ritual? Pues el ritual es una secuencia de actividades que implican gestos, palabras, acciones u objetos realizados según una secuencia establecida, principalmente por su valor simbólico. Los rituales se caracterizan por el formalismo, el tradicionalismo, la invariabilidad, el gobierno de las reglas, el simbolismo sacro y la actuación. Los rituales son una característica de todas las sociedades humanas conocidas. Suele ser el guión a seguir en un rito o ceremonia. Y por terminar ya este grupo de términos, el protocolo. El protocolo es el conjunto de conductas, reglas y normas sociales de urbanidad y cortesía que se deben conocer, respetar y cumplir. Es especialmente necesario cuando se debe tratar con alguien de desigual jerarquía. Ha de seguirse la regla de oro en ética y en estética. Una persona que posee buenas maneras y una adecuada urbanidad trata bien a las plantas, a los entornos y a los animales. En este sentido, simplemente como anécdota complementaria, está la diferencia en la cultura china entre el taoísmo, que es más conceptual, entrando más en la vía esotérica, que el confucianismo, que es más de urbanidad o de educación o cortesía ordinarias. Incluso hay una anécdota que hoy no explicaré para no alargar la charla, del día que se conocieron Confucio y Lao Tse
al respecto que explica muy bien la manera de pensar de uno y de otro. Dicho esto, pasaremos los oficios que han mediado o median en cuestiones ocultos sacros. Expondré respecto a estos oficios, en primer lugar, por su importancia histórica con las escuelas de misterios, los oráculos. Los oráculos, no pensemos, aunque es verdad que en la época grecorromana es lo más conocido de los oráculos, pero nos llevaremos alguna sorpresa en el último de los oráculos que mencionaré, que sigue hoy todavía vigente. ¿Qué es un oráculo? Pues el oráculo es la respuesta de la deidad a una consulta que se le formula a través de un intermediario y en un lugar sagrado. Los oráculos, o algunos de los oráculos más conocidos, el más antiguo es el Dodona. El oráculo de Dodona aparece citado por Homero en la Ilíada, en el capítulo 16, versos 233 a 235. El poeta lo relaciona con el mundo de los pelasgos, aquel pueblo primitivo considerado como el primero que ocupó Grecia. Heródoto asegura que el oráculo de Dodona era el más antiguo que hubiera tenido nunca Grecia, y en su época era además el único, según Heródoto. Los oráculos en Dodona se realizaban interpretando los sonidos del roble sagrado. El roble es un árbol que en muchas culturas tiene una especial significación simbólica. Pues bien, interpretaban los sonidos del roble sagrado y el vuelo o el gorjeo de las palomas. Quien presidía el oráculo de Dodona era Júpiter. La paloma del oráculo se posaba en las ramas de los robles sagrados. No solo hablaba en griego sobre filosofía y religión, sino que también respondía a las preguntas de aquellos que llegaban de lugares lejanos para hacerle consultas, aunque no fueran del ámbito griego propiamente dicho. Cuando los sacerdotes originales de Dodona, los llamados Selloi, desaparecieron misteriosamente durante muchos siglos, atendieron el oráculo 3 sacerdotisas. Otro de los oráculos es el de Amón, templo ubicado en el desierto de Siwa, en el oeste de Egipto. Su fundación está relacionado con la del oráculo de Dodona. Solo los sacerdotes más ancianos predecían oráculos. En este templo es donde se hizo la ceremonia por la que Alejandro Magno adquirió la condición de faraón en el año 323 a.C. Sin duda, el oráculo más conocido y más difundido es el de Delfos, y lo que se dice en su frontispicio, es decir, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Estaba ubicado en el valle del Pleisto, junto al monte Parnaso, cerca de la actual villa de Delfos. La leyenda y la mitología cuentan que en el monte Parnaso se reunían las musas, diosas menores del canto y la poesía, junto con las ninfas de las fuentes llamadas náyades. El santuario se construyó en el lugar conocido en la antigüedad como Pito, de ahí el nombre de Pitonisa. Ningún autor de la antigüedad ha dejado ninguna descripción completa sobre cómo se realizaba una consulta en Delfos. Se sabe que la elección del oráculo se hacía sin ninguna distinción de clases. A la candidata o al candidato solo se le pedía que su vida y sus costumbres fueran irreprochables. El nombramiento era vitalicio y se comprometía a vivir para siempre en el santuario.
El oráculo se celebraba un día al mes, el día 7, que se consideraba como la fecha del nacimiento de Apolo. Los consultantes eran de todo tipo, desde grandes reyes hasta gente pobre. Se conoce muy poco sobre el rito que se seguía en el oráculo. Una cerca sagrada llamada períbola rodeaba todo el enclave del santuario. En la esquina sureste del recinto comenzaba la vía sacra, que iba subiendo montaña arriba, serpenteando y pasando por delante de pequeñas edificaciones llamadas tesoros y de diversos monumentos, hasta llegar al templo del oráculo, templo de Apolo, y continuando hasta el estadio en lo más alto. El peregrino accedía por la puerta principal de esta vía sagrada. Comenzó el declive con la ocupación romana durante el siglo I a.C. y continuó hasta el siglo III después de Cristo. Tras la ocupación romana y la imposición del monoteísmo cristiano, durante el siglo V de nuestra era, el área de Delfos fue sede de un arzobispado y para ello se desmanteló el oráculo. Su nombre deriva de Delfos, que su traducción es vientre, y fue escogido por los griegos por la forma de la caverna y la abertura que conducía a las profundidades de la tierra. El nombre original del oráculo era Pito, porque sus cámaras habían sido la morada de la gran serpiente Pitón. Apolo dio muerte a la serpiente, según la mitología. A partir de entonces, la divinidad solar, Apolo Pitio, daba oráculos desde el conducto y compartía con Dioniso el honor de ser el patrono de Delfos. El nombre, ya lo he dicho antes, de Pitonisa, que se daba a la hierofante del oráculo, significa literalmente persona que ha entrado en un estado de arrebato religioso por inhalar gases de una materia en descomposición. La profecía era registrada por los 5 Osii, con H, u hombres santos designados escribas para conservar todos los detalles de cada adivinación. Eran nombrados también de por vida. Entre las celebridades que visitaron el oráculo de Delfos figura Apolonio de Tiana. Los mensajes que transmitía la profetisa se entregaban a los filósofos del oráculo, cuya función consistía en interpretarlos y aplicarlos. Pasemos a otro oráculo, el de Trofonio. Según el himno homérico a Apolo, Trofonio construyó el templo de Apolo en el oráculo de Delfos. El consultante subía la colina hasta la cueva, llevando en una mano una tarta de miel. Se sentaba al borde de la abertura e introducía los pies en ella. Cuando el oráculo finalizaba sus revelaciones, el consultante era expulsado violentamente de la cueva, con los pies por delante, y por lo general delirando. Las profecías se daban en forma de sueños y visiones. Pasemos a la Sibila de Cumas. La cueva de la Sibila es una galería artificial grecorromana. Se identifica como el lugar en el que la Sibila de Cumas operaba y divulgaba sus oráculos. Fue construida entre los siglos VII y VI a.C. y fue abandonada a partir del siglo XIII. De los oráculos caldeos se llaman así a unos textos fragmentarios del siglo II después de Cristo, consistentes principalmente en comentarios griegos a un único poema que se cree procede de la región de Caldea. Son una combinación sincrética de elementos neoplatónicos con otros de origen persa o babilónico. El esquema metafísico de los oráculos caldeos comienza
con una deidad absolutamente trascendente llamada Padre, un principio productivo del que parece proceder el intelecto. Este intelecto tiene una doble función: contemplar las formas del dominio puramente intelectual y fabricar y gobernar el dominio material. El objetivo de la existencia humana es purificar el alma inferior de todo contacto con la naturaleza y el destino, llevando una vida de austeridad y contemplación. Oráculo de Latona. Este oráculo egipcio, dedicado a Latona, se hallaba situado en una gran ciudad vecina a la boca del Nilo, que se llamaba Sebenítica. El cometido de la diosa Latona era hacernos olvidar lo que es necesario olvidar, para de este modo recordar lo esencial. Entremos en lo que son muy conocidas las moiras o parcas. En la mitología griega eran las personificaciones del destino. Sus equivalentes en la mitología romana eran las parcas o fatae, de ahí la palabra fatalidad. Eran concebidas como divinidades indeterminadas y abstractas. Eran tres: Cloto, que hilaba la hebra de vida con una rueca y un huso. Su equivalente romana era Nona, originalmente invocada en el 9º mes de gestación. Otra era Láquesis, que era quien medía con su vara la longitud del hilo de la vida. Su equivalente romana era Décima. Y la tercera, Atropos, era quien cortaba el hilo de la vida. Elegía la forma en que moría cada ser humano. Su equivalente romana era Morta, muerte. Y es a quien va referida la expresión la parca en singular, cuando en la cultura que todavía hoy subsiste se dice te va a venir a visitar la parca, ¿no? El oráculo de Preneste. Preneste era la fortuna, era en la mitología romana la diosa de la suerte, buena o mala, aunque siempre se tendió a asociarla con lo bueno, lo fasto y la fertilidad. De modo que la adversidad ha pasado a ser casi sinónimo de infortunio. El culto a Fortuna fue introducido en Roma y un santuario público en la colina del Quirinal poseía un oráculo en Preneste y le estaban consagrados el roble, una vez más, y el día 11 de junio, en cuya fecha se realizaba un festival denominado Fors Fortuna, es decir, oportunidad de la fortuna. Y para terminar esta lista de oráculos, mencionaré el que hoy todavía existe, que es el oráculo de Nechung. Es el oráculo oficial del estado del Tíbet, uno de los oráculos del estado del antiguo Tíbet. El médium era el abad del monasterio de Nechung. El gobierno tibetano en el exilio ha recreado ese monasterio en Dharamsala, en la India, en donde se encuentra, como todos ustedes saben, cerca de la residencia del 14º Dalai Lama. El médium de Nechung tiene el rango de viceministro y se le consulta al menos con motivo del Año Nuevo tibetano. La práctica del oráculo por posesión de un espíritu o una deidad está presente en las más antiguas tradiciones religiosas tibetanas, como las tradiciones Bon y Nyingma. Ante la invasión china de 1959, solo 9 monjes pudieron exiliarse en la India y el monasterio fue definitivamente destruido. Pasemos a otros
oficios. Lo haré más relativamente breve, pero sobre todo para intentar diferenciar un oficio de otro oficio, aunque después haré unos comentarios más generales. El sacerdote es una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos de culto en una religión. Como ustedes saben, se llama sumo sacerdote a quien ejerce la máxima autoridad religiosa en algunas confesiones, normalmente como heredero de alguna tradición histórica. Los sacerdotes pueden formar en algunas culturas una casta influyente y poderosa. Una significativa y singular sacerdotisa fue la Vestal, consagrada a la diosa del fuego y del hogar Vesta. Originalmente es probable que fueran 2, 4 en tiempos de Plutarco y posteriormente 6. Eran sacerdotisas públicas y como tales constituían una excepción en el mundo sacerdotal romano, que estaba casi por entero compuesto de hombres. El 27 de febrero del 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I el Grande declaró el cristianismo en su versión ortodoxa la única religión imperial legítima, y el templo de Vesta fue cerrado en el año 391. Su mayor responsabilidad, la de las vestales, era mantener encendido el fuego sagrado del templo de Vesta. El servicio como vestal duraba 30 años. Y hay una circunstancia realmente fuerte y curiosa por otra parte. Las vestales necesariamente tenían que ser vírgenes, y si en algún momento determinado una de las vestales había tenido relación con hombre y se conocía, pues era castigada. Pero ¿cuál era la manera de castigar? Era un castigo a muerte. Pero como era la vestal una persona consagrada a la divinidad o a la diosa del fuego, no podía ser a través de la sangre. Y por lo tanto lo que se hacía era meterlas en una parte del muro, de la muralla de la ciudad, se les cerraba y se las dejaba dentro con algo de comida y un poco de luz, con la hipócrita comentario de que si ciertamente no tenía culpa ninguna, pues los dioses la salvarían. Una muerte realmente terrible. Bien, pasemos a los profetas. El profeta, bueno, una cosa del sacerdote que después lo comento, pero que tiene una especial, yo creo, relevancia, es que normalmente el sacerdote lo que hace es transmitir la interpretación de algún texto sagrado, presuntamente de un libro revelado, pero lo transmite. Después haré la distinción. El profeta. El profeta es una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad para transmitir un mensaje hacia el futuro. Un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello habla en su nombre a los seres humanos. Vidente es el término para designar a alguien que predice acontecimientos futuros, generalmente cuando lo hace interpretando señales o basado en una revelación sobrenatural. Los profetas comunican, se supone, la palabra de Dios. Especial relevancia han tenido los profetas en el judaísmo. Los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel,
y los 12 profetas menores. El mago. El término proviene del persa antiguo, mag, por mediación del griego magos y finalmente del latín magus. Originalmente un mago era el miembro de una tribu de la antigua Media, la actual Irán, que se ocupaba de las prácticas religiosas y funerarias. Ya en el siglo I fueron reconocidos como hombres sabios y científicos. Según la tradición, Zoroastro fue el primero de los magos o sabios persas, bajo cuya dirección fue reorganizada la casta sacerdotal, inculcándoles sabiduría esotérica. Otro oficio es el de chamán. Es la persona que ejerce o practica los rituales del chamanismo. Se le da la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de ésta según su religión, y responden a una especie de lógica causal como la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y ancestros, y de presentar habilidades adivinatorias. Presente principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras de África, América, Asia y Oceanía, y también en culturas prehistóricas de Europa. Cumplen un papel central como depositarios de sabiduría. Subsisten entre los pueblos tártaros y siberianos y tuvieron gran importancia en la primitiva religión bon tibetana, antecesora del lamaísmo, y entre los indios norteamericanos también, evidentemente, tuvo una gran importancia el chamán. El hechicero. El hechicero es un hombre al que se le atribuye la capacidad de la realidad o la percepción colectiva de ésta. Está presente principalmente en sociedades arcaicas. En las sociedades primitivas, al hechicero se le atribuían diversas funciones, tales como las de algunas de las ya mencionadas: sacerdote, chamán, mago, curandero o médico. En la sociedad primitiva, el hechicero era respetado y temido. No cumplía solamente una determinada función, sino que realizaba una serie de múltiples tareas en torno al ámbito mágico, religioso y político. Se considera que el hechicero actúa en la llamada magia negra, pero esa es también una opinión. En este sentido, el que practica la adivinación por evocación de los muertos es denominado nigromante. Monje. Ya voy terminando este capítulo. Un monje es una persona que practica, aunque después lo desarrollaré un poquito más, el ascetismo religioso, sea viviendo solo o con otros monjes. Un monje puede ser una persona que decide dedicar su vida a servir a los demás, o ser un asceta que elige voluntariamente abandonar la sociedad para vivir una vida de oración y contemplación. Clases particulares de monje, como el cenobita o el exicasta, y existen monjes jainistas, budistas, sintoístas, taoístas, hindúes y cristianos, es decir, prácticamente en la mayoría de religiones. Podría surgir la pregunta acerca de la diferencia de estos oficios, que hemos denominado sagrados, con quien actúa como medium espiritista, teniendo en cuenta que el medium, es una persona que oficia de mediadora entre los espíritus desencarnados y los seres humanos vivos. Por lo tanto, entre espíritus desencarnados y no necesariamente con la divinidad. Los anteriores, su mediación, como he dicho, es con la divinidad propiamente dicha, al menos en una concepción clásica. Se llama el canal a la frecuencia a través del cual se dice recibir la información espiritual, lo que implicaría comunicación telepática. Al hacer parte de un proceso de comunicación, se tienen en cuenta tres componentes:
el agente emisor, el agente receptor y el medio propiamente dicho. El medium puede ser pasivo o activo, en función de que intermedie conscientemente o no. Con independencia del término utilizado en una cultura o tradición o en otra, debe reconocerse que no es fácil diferenciar claramente un oficio de los comentados anteriormente con otros, al menos en cuanto a su función esencial como mediadores de lo divino y lo humano. Significar también, en este sentido, que todos estos oficios subsisten en la actualidad, en unas culturas o en otras. Algunos comentarios que me parecen especialmente interesantes sobre algunos de los oficios comentados. Una posible evolución de los oficios comentados, que creo que puede ser útil para vislumbrar el futuro que podemos tener delante, es que el chamanismo, que se puede vincular con un ritual conectado a la naturaleza y con el movimiento corporal fundamentalmente, la transmisión se supone que es directa de lo divino y lo humano. Sin embargo, en la etapa sacerdotal, en la que lo esencial es el movimiento de la mente con el uso de la palabra al interpretar un libro sagrado, la relación ya no es directa, sino por persona interpuesta a la que se le atribuye la capacidad interpretativa del texto presuntamente revelado. Por lo tanto, pienso que es una diferencia enorme, ¿no? Se supone que un chamán tiene una relación directa y, sin embargo, el sacerdote lo que hace es transmitir la interpretación que otro ser humano ha dado a un texto presuntamente revelado. La tendencia actual es vislumbrar en cada ser humano la sabiduría que proviene de su interior. No es, por tanto, ni la conexión directa a través de una tercera persona, de la divinidad, ni es tampoco la aceptación de que un tercero realice la interpretación del texto presuntamente sagrado o revelado, sino que se tiende a la conexión directa del interior de cada persona con la divinidad. Me parece digno de considerar que el planteamiento histórico propugnado desde Oriente, a través del silencio y de la disolución del yo con compasión, coincide metodológicamente con la tendencia más actual, se lleve a cabo acompañado o en soledad. Asimismo, la evolución sobre el camino espiritual ha pasado de una etapa de sumisión a lo indicado por tercera persona a otra etapa de egocentrismo al considerar que lo humano no requiere lo divino, porque se suponía o se supone en esta otra etapa que llamo de egocentrismo que lo humano es autosuficiente. De esa primera etapa de sumisión a la posterior etapa de egocentrismo se tiende al criterio actual, que se puede considerar de sabiduría por introspección, ya que la esencia divina la tiene cada ser y de lo que se trata es de tomar conciencia de la misma para aflorarla. Los tres posibles orígenes etimológicos de la palabra religión, que ahora los comentaré, nos pueden ayudar a comprender las distintas maneras de concebir la espiritualidad. Efectivamente, esta palabra puede provenir de una de estas tres palabras latinas. La más conocida, que es religare, es decir, ligar, es la interpretación que se suele dar, que es la de ligar el cielo con la tierra. Pero hay otras dos posibles etimologías de esta palabra. Una es
relegere, es decir, leer o interpretar, y otra es religere, cuya traducción es elegir o escoger. Pues bien, la consecuencia lógica de una etimología u otra es considerar que la religión bien vincula lo divino con lo humano, la de ligar, lo que nos lleva a asumir lo que nos dice alguna organización religiosa, por lo tanto, normalmente el llamado fiel tiene una actitud pasiva y de obediencia a la autoridad religiosa. Pero otra posibilidad es que seamos nosotros o una tercera persona la que lea o interprete un texto, que sería la segunda etimología de las que he citado, que es también una de las tendencias a seguir lo que interpretamos o lo que se nos dice por quienes asumen monopolísticamente la interpretación. Finalmente, la tercera etimología nos permite entender que la religión nos lleva a que seamos nosotros los que elijamos o escojamos ese acceso directo en el sendero espiritual. Y con ello entro ya hacia la parte casi última de la charla, el sendero espiritual. El sendero espiritual requiere voluntad, sabiduría y amor, que por su importancia y complejidad desbordan la posibilidad de tratarlos en esta charla. Y este sendero, que en todo caso es individual, puede afrontarse con la guía o acompañamiento de tercera persona, como hemos ya anteriormente comentado, o hacerla en solitario. De ser esta nuestra voluntad, la voluntad de hacerlo en solitario, lo acometeríamos con lo que se conoce como ascetismo. El ascetismo es la doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. La ascética es un modo de acceso místico. El ascetismo ha sido practicado y se practica con independencia de la cultura o tradición en la que se viva o practique. Las manifestaciones del ascetismo son muchas. Ahora citaré algunas de ellas y no tienen que ser de todos los aspectos que yo ahora voy a comentar. Puede ser de alguno de ellos. Puede ser por la renuncia temporal o permanente de todos o a algunos estimulantes. Puede ser por el ascetismo alimentario, ayuno o restricción de la dieta a lo esencial. Puede ser por la abstinencia sexual, temporal o permanente, como el celibato. Puede ser por abstenerse de cosméticos y cuidado del cuerpo, por ropa modesta, por privación del sueño, por soportar de buena gana el frío o el calor, por lugar duro para dormir, por renuncia a los bienes materiales, por retiro de la comunidad social normal en la que uno habite, por obediencia a una figura de autoridad espiritual, por negativa a comunicarse, el llamado voto de silencio, por restricción de la libertad de movimiento, por falta de patria, falta de vivienda, digamos, por considerarse seres del cosmos o del universo, y por ejercicios físicos específicos. El ascetismo existe en muchas variaciones y gradaciones de moderado a radical. Veamos qué posible diferencia hay entre el anacoreta o el ermitaño o el eremita. El anacoreta es aquel que vive aislado de la comunidad o también para referirse a quienes rehúsan los bienes materiales, y el de alguien que se retira a un lugar solitario para entregarse a la oración y a la penitencia. La primera manifestación conocida de importancia de la vida anacoreta
sucedió en Egipto en torno a San Antonio Abad. El ermitaño o eremita es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética sin contacto permanente con la sociedad. ¿Cuál es la principal diferencia, si es que existe, entre eremita y anacoreta? Pues el eremita es una persona que decide llevar una vida solitaria y ascética al margen de la sociedad, normalmente por motivos religiosos o filosóficos. Y el anacoreta es una persona que también elige libremente seguir en solitario el camino de la contemplación y el sacrificio personal en aras de encontrar la paz interior, no necesariamente vinculado a un motivo religioso o filosófico, sino simplemente de paz interior. Por lo tanto, son muy parecidos, sería la misma decisión por distinta motivación. En todo caso, es una motivación para intentar normalmente el acceso místico. Como ustedes saben, las tres vías fundamentales del sendero espiritual son el sendero de acción, el llamado karma marga, el sendero de conocimiento, el jnana marga, y el sendero devocional, el bhakti marga. Las tres vías están interrelacionadas, pero cada persona tiende a dar mayor dedicación a una u otra en razón a su natural tendencia interior. Esto, para desarrollarlo, sería motivo de otra posible charla. Lleguemos ya a las conclusiones de esta charla. Obviamente algunos de los temas, ya lo he dicho, hoy esbozados, merecerían mayor desarrollo, pero en su caso ello podrá quizás realizarse en otras charlas más específicas. Antes de ir concluyendo, no obstante, mencionaré tres ideas o conceptos a tener siempre presentes. Sagrado. ¿Qué es algo sagrado? Sagrado es lo que se considera, por un origen normalmente cultural, digno de veneración u objeto de culto por atribuírsele un carácter divino o una relación con la divinidad o las fuerzas sobrenaturales. Los elementos de lo sagrado suelen considerarse inmutables. No respetar estas reglas, incluso actuar contra las mismas, se califica de ordinario como un crimen real o simbólico. Es lo que llamamos sacrilegio. La relación entre lo sagrado y lo profano no es de oposición, sino de complementariedad, como lo es también el espíritu y la materia. Pero me parece digno de subrayar que normalmente tiene un origen cultural. Devoción. La devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una causa. Puede ser la entrega total a una experiencia, por lo general de carácter místico. Finalmente, para no alargarme en estas ideas conceptuales, sacrificio. Su significado etimológico es hacer lo sagrado. Es, por tanto, acción en aras a lo que se considera sagrado. En consecuencia, no necesariamente tiene un aspecto que puede ser considerado cruento. Dicho esto, algunas conclusiones. El culto o la liturgia en sí mismos pueden favorecer la introspección necesaria para la vida espiritual. El oficiante de un culto o liturgia sagrados puede ayudar o acompañar en el método facilitador de nuestra introspección. En mi parecer, no obstante, ser guía o acompañante no debería transformarse en alguien que decida nuestro camino, porque el sendero debe siempre andarse con criterio propio al ser necesariamente individual. Debemos estar abiertos permanentemente a cualquier mensaje o sugerencia, pero la decisión debe ser únicamente nuestra, porque sólo así será de nosotros la responsabilidad
y con el efecto de que ese acto decidido por nosotros conlleve mérito o demérito. Ser experto o conocedor de un oficio de los llamados sagrados no transforma a quien lo desempeña en el norte inequívoco del sendero que debamos seguir. Lo digo porque es bastante frecuente otorgarles una determinada autoridad a quien desempeña este oficio. Solo si las decisiones son nuestras, ya lo he dicho, serán nuestros los aciertos y los errores, y por ende las experiencias que permitan en su caso nuestro progreso espiritual o no. Aldous Huxley, en su libro de la filosofía perenne, en la página 333, dice: todo ser humano tiene tendencia al poder y a la exaltación de sí mismo, y toda consagrada ceremonia, con forma verbal o rito sacramental, en un cauce por donde puede afluir fuerza del fascinador universo psíquico de los yo encarnados. Por esto, sigue diciendo Huxley, la religión ritualista y sacramental también puede alejar de la liberación y puede dar a la casta sacerdotal un poder del que propenden muy naturalmente a abusar. Quienes ejercen los oficios que hoy he tratado tienen un reconocimiento social con una cierta aceptación a sus mensajes, lo que les confiere un verdadero poder terrenal. Y creo que debemos reflexionar sobre cuáles pueden ser las razones psicológicas o necesidades humanas para que estos oficios existan y se les otorgue esta autoridad y credibilidad. Sin cuestionar por mi parte la sinceridad y capacidades o facultades ciertas de quienes los desempeñan, creo que solo nuestro pleno despertar espiritual nos abrirá el sendero hacia la verdadera iluminación. No me cabe duda que los cultos religiosos y quienes los protagonizan han tenido y tienen un positivo efecto, y digo positivo, en el despertar espiritual o en el compromiso ético de muchas personas. Pero también creo que es digno de reflexión valorar y decidir cada uno si el progreso o evolución espiritual requiere necesariamente un acompañamiento de tercera persona o la participación en determinadas ceremonias. Un comentario para distender un poquito es una frase de un pintor y escritor francés, Francis Picabia, que dijo: nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Hecha esa ironía, concluyo diciendo que lo determinante es hacer lo que nos brote de nuestro interior o de nuestro corazón espiritual, porque en ese corazón está la esencia divina que debemos despertar y debemos aflorar conectando con ella. Y una última reflexión sobre el futuro del camino espiritual me lo permite una frase de la carta que el Maha Chohan en 1881 dirigió al señor Sinet, en donde dijo: la sociedad teosófica es la piedra angular y el cimiento de futuras religiones humanas. Gracias por su atención.